Gracias porque nos diste la tarea de mantener, Señor, y hacer desarrollar y crecer las manifestaciones de tu reino en nuestro tiempo, en el lugar donde nos pusiste. Gracias, Señor, te damos porque tenemos la responsabilidad de hacer conocer tu nombre. Gracias porque nos diste una tarea, una misión, que tu nombre sea conocido, que vos seas reconocido, que tu obra sea escuchada. Gracias, Dios, porque también tenemos la responsabilidad de mantener, como decíamos recién, esa fe firme, intacta, para que una generación tras otra permanezca creyendo. Y gracias, Dios, porque nos diste tu espíritu, nos diste tu mente, nos diste tu gracia, pusiste en nosotros tu imagen y decidiste que Cristo sea formado en nosotros. Gracias porque tenemos todo lo que es necesario para realizar esta tarea. Solo te rogamos, Señor, que nos des fuerza, que nos des vigor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos des perseverancia, una voluntad firme y que quiebres de nosotros toda vanidad, todo orgullo, toda altanería, todo egocentrismo que quiera hacernos mirar a nosotros solamente y no prestar atención a todo lo que vos querés seguir haciendo. Gracias, Dios, porque tu obra nos trasciende, porque lo que vos sos es mucho más grande que lo que nosotros podemos expresar, pero gracias porque decidiste usar estos vasos de barro para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino sea tuya. La manifestación de la fuerza no sea nuestra, sino sea tuya, y nosotros podamos decir que no pudimos hacerlo nunca, sino que eres solo tú en nosotros, que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para vos. Señor, gracias te damos, gracias. Y como decíamos recién, que esa gloria y esa gracia se manifiesten en nuestra vida, se sigan manifestando para que la gente pueda creer. Nosotros ya hemos creído, y aún así las manifestaciones de tu gloria nos ayudan a crecer más. Pero hay muchos que todavía no han creído y esperamos que se manifieste tu gloria sobre sus vidas para que puedan conocerte. Gracias porque ya la obra está completa y gracias porque Cristo ya cumplió todo lo que nos había dicho. Solo resta, Señor, esta etapa final en estos tiempos finales donde tenemos la expectativa de tu venida, de tu regreso y mientras tanto seguir anunciando tu verdad. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Esta mañana pueden tomar asiento. En primer lugar, agradecerle de parte de Patricio y Esperanza estos días que estuvieron con nosotros compartiendo, especialmente el fin de semana pasado. Agradecidos por la compañía, por el acompañamiento de la iglesia. Ellos lo expresaron acá en la reunión, pero también me lo expresaron personalmente, así que ellos se sienten acompañados por la iglesia, animados, así que les retribuyo el agradecimiento que ellos nos dan. Volvieron ahora unos días a Bariloche a estar con sus hijos y pronto están regresando nuevamente al Congo en unos días. Así que sigamos orando por ellos. Los que no pudieron estar pero quieren escuchar la palabra, la pueden buscar en el canal de YouTube de Iglesia Emanuel de Avellaneda. Ahí está la palabra guardada, grabada, así que la pueden compartir o tenerla, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Esperanza escribió un libro, yo lo leí esta semana, así que se los recomiendo. Tiene capítulos muy interesantes y muchas de las cosas que ella nos compartía como testimonio están escritas allí. Así que si alguno quiere puede llevarse, nos dejó algunos ejemplares más para que lo puedan llevar. Y la verdad que ha sido de bendición para mi vida es la lectura de ese libro. Se lee rápido porque son experiencias y testimonios de vida, así que muy edificante. Si alguno lo quiere, va a ser de bendición para su vida. Muy bien, estoy retomando lo que veníamos hablando de Zacarías y Ageo, ¿se acuerdan? Y Esdras.
y Josué y Zorobabel, ¿no? ¿Se acuerdan los tres personajes? Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, el gobernante, Esdras, el que tiene que llevar adelante la restauración de la fe de todo un pueblo, la reconstrucción del templo, y luego viene Nehemías, el que reconstruye las murallas. Pero para estos dos hombres importantísimos, que fueron Ageo y Zacarías, ¿no? Y nosotros estábamos, ya Ageo lo habíamos pasado, y ahora estábamos mirando en Zacarías. Qué importante es la función de hombres como Ageo y Zacarías para movilizar, porque cuando hay una de las cosas que son difíciles y es iniciar el movimiento. Cuando uno está en un estado y tiene que modificar la velocidad o la dirección del estado en el que se encuentra, hay una resistencia, ¿no? Justamente la inercia es esa propiedad que tienen los cuerpos que ofrecen resistencia a la modificación del estado en el que se encuentran. Y si un objeto o una persona se encuentra en un estado, esa propiedad, esa inercia es una resistencia que se opone a cambiar de ese estado. Y entonces tiene que venir una fuerza externa para modificarnos. Y la palabra profética, la acción profética, la palabra de hombres de Dios como Ageo y Zacarías son los que vencen esa resistencia. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, vamos teniendo una resistencia a ser movidos a determinadas cosas. A veces como que se produce en nosotros a veces decimos, bueno, eso es el orgullo, la vanidad, bueno, todo lo que el hombre puede agregar. Yo lo estoy haciendo una analogía con la física, ¿no? Pero uno le puede agregar todo el condimento del ser humano, de a veces de permanecer en una posición o de mantenerse, y a veces nos cuesta cambiar nuestra posición, nos cuesta cambiar nuestro lugar, nos cuesta hasta si nos dicen, bueno, te tenés que mudar, te tenés que ir de un lugar a otro, mirá si alguien te dice, bueno, te tenés que mudar, deja tu casa, vas a ir a vivir a 10 cuadras, a otro barrio, a otro lugar, cuesta, ¿no? Nuestros hermanos hace unos meses que se vinieron de Ushuaia y cuesta, ¿no? Uno dejó la casa por tratamientos, por lo que sea, pero tenés que dejar, ¿no? A la familia, los afectos, y el desarraigo cuesta, aunque uno sabe que no es definitivo, pero moverse, y a veces estamos en una situación, ellos ya se habían asentado, porque la palabra profética les había dicho, vayan a Babilonia y desarróllense, establezcan familia, establezcan trabajos, desarróllense, no les dice quédense estáticos en Babilonia. Entonces ya estaban desarrollándose, habían pasado 70 años, y uno en 70 años establece una familia, establece relaciones, establece trabajos, establece actividades, ya tenían, ¿no? ¿Quiénes tienen 70 años en un lugar? ¿Cuántos llevan 70 años establecidos en un solo lugar? O en una sola ciudad, por lo menos, ¿no? Bueno, no vamos a revelar la edad. Hay una chica joven allí que dice que hace 70 años que está, 72, que está en la misma ciudad, ¿no? Yo llevo en esta ciudad 30 y pico, ¿no? Y uno se establece, y si te dijeran, bueno, te tenés que mover, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, me muevo, ¿y cómo, y a dónde, y cómo, y de qué manera, cómo cambio, qué hago? Bueno, Dios le dijo, establezcanse, se establecieron, estaban en Babilonia, pero ahora la palabra es, ahora muévanse, vuelvan. ¿Y si a dónde volvemos? A una tierra que está destruida. Porque ya no era la tierra prometida que tenía Moisés. Ahora era una tierra que estaba derribada. Ya no era el entusiasmo de los que salían de Egipto para ir a la tierra que fluye leche y miel. Ahora era la gente que se había establecido en una de las ciudades más poderosas del tiempo presente, Babilonia, una ciudad próspera, una ciudad que generaba negocios, una ciudad que generaba recursos. Hasta el día de hoy toda esa región está llena de recursos, es una de las regiones más ricas del mundo en cuanto a recursos económicos.
estaban establecidos en un lugar y ahora, ¿a dónde los manda Ageo? ¿A dónde los manda Zacarías? Vuelvan a la ciudad de sus padres que está en ruinas. Qué lindo desafío, ¿no? Volver a un lugar que está en ruinas. Lo que nos compartía el otro día Esperanza, ¿no? Cuando Dios las llama de vuelta a volver a su tierra que está en ruinas. Estaba en Argentina, ya tenía todo más o menos resuelto. Ella, claro, como ella viene del Congo, ella me decía, ustedes los argentinos no valoran lo que tienen, dice. Y claro, ella hace una comparación y dice, bueno, no tiene comparación, pero ustedes no valoran. Entonces me retaba un poco lo poco que valoramos nosotros los argentinos. Dice, yo voy al hospital de ustedes y aunque tenga que esperar, ¿qué hay que esperar? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Allá podés esperar una semana para que te atiendan. Acá esperás 2 o 3 horas y te atienden. Me atendieron un médico, otro médico, me hicieron... Y entonces estaba diciendo, yo estoy agradecida que acá me atiendan. Claro, nunca las comparaciones hacia abajo son las mejores. Uno trata de compararse hacia arriba y entonces uno siempre tiene expectativas y está muy bien. Pero ella me lo decía más que nada para valorar, ¿no? Valorar las posibilidades, ¿no? Dice, ustedes tienen familia, afectos, tienen relaciones, establecen comunidad muy rápidamente. Y Dios la llamaba a volver a una tierra devastada, una tierra rota. Bueno, un poco lo que tiene que hacer Ageo y Zacarías, decirle, bueno, esa es la tierra de sus padres, ahora pueden volver, pero no la van a encontrar como una tierra linda, sino una tierra llena de escombros, llena de trabajo. Y una cosa es, ya empecé a transpirar, y una cosa es que Dios te desafíe a poner una empresa y a ser prosperado. Y otra cosa, y uno dice, bueno, Dios me desafía, voy a poner una empresa, voy a terminar mis estudios, voy a establecer un desarrollo y un proyecto y voy a generar recursos y voy a crecer. Una cosa es eso y otra cosa es que Dios te diga, anda a una ciudad en ruinas, volvé a un lugar donde tenés que atravesar peligros, anda a un lugar donde no hay protección humana y volvé a fortalecer la fe de aquellos que la han perdido. O sea, los estaba desafiando a algo que no desafía. Encima que hay que moverse para no pasarla tan bien. No era un llamado a pasarla bien. No era un llamado a estar mejor. No era un llamado a mejorar su condición de vida, era un llamado a entregar la vida. Y esto es lo que tenemos, ayer compartía una pastora una palabra que compartimos nosotros, esto es lo que a veces se ha invertido en cuanto al Evangelio. Y nosotros a veces le decimos a las personas, hermanos, pasen al altar y vengan al altar a recibir de Dios. Totalmente contrario a lo que la palabra dice del altar. En el altar no se recibe, en el altar se entrega. Entonces uno no puede decir, vengan al altar a recibir. No, al altar se viene a morir. Al altar se viene a entregarse. Al altar se viene a cancelar todo lo de uno y a dejar todo para Dios. El altar, como nos leía hoy Natalia, es un lugar de sacrificio. Y hay que animarse a ir al altar. Nosotros estamos acostumbrados porque los evangélicos somos tan buenos que le queremos presentar un evangelio tan lindo a la gente. Vengan y reciban que Dios les va a dar todas las bendiciones que ustedes se merecen porque son gente maravillosa y Dios los ama tanto que Dios les quiere dar todo lo mejor. Vengan y no llores y que Dios te va a cuidar y que por favor, parece como que un Dios sobreprotector que no quiere que le pase nada malo a nadie. ¿Conocen alguna persona sobreprotectora? Yo tuve siempre alguna madraza alrededor que, ay, que no le pase nada. Ay, que no lo toquen al nene. Ay, que no sufra, pobrecito. Y tiene frío a la mañana, por favor, ponele la frazadita y hacele la lechita. Y prepárale el desayuno y hacele una mantequita y ahí ponele y hace una tostadita, pobrecito, el nene tiene 50.
Ay, el nene que le tengo que llevar, hacele la viandita para el trabajo, hace 20 años que trabaja, ferroviario. Hacele la viandita al nene. No, a veces Dios no es así. Dios no es sobreprotector. Y a veces pensamos la iglesia evangélica como un Dios que vengan, por favor, que no sufra nadie. No, sana, colita de rana. Dios dice, si venís al altar, venís a morir. Para Abraham ir al altar no era fácil. Para Abraham ir al altar fue difícil ir al altar. No era un lugar agradable el altar. Era el lugar donde iba a dejar la vida de su hijo. ¿Cuánta atracción puede tener un altar en el lugar donde vos tenés que dejar la vida de tu hijo? ¿Cuánto te puede atraer ese lugar? Claro, nosotros los evangélicos construimos altares tan lindos que la gente quiere venir a recibir. Pero a Abraham, Dios le dijo, el altar donde vas a entregar a tu hijo a la muerte. No era atractivo ese altar. Nosotros queremos hacer altares atractivos. Y Dios dice, no, los altares no son atractivos. Los altares son lugares donde uno va a morir. En el altar se lleva algo. En el altar no se va a recibir. En el altar se va a entregar. Y entonces Ageo y Zacarías tienen que convencer al pueblo que tienen que volver a hacer una tarea donde ellos lo que van a hacer es servir a los demás. Esforzarse para hacerle bien a otros. Trabajar por el bien de los demás. Y no es atractivo, encima que uno está a veces ya acomodado y que uno tiene esa inercia que nos mantiene ahí, una fuerza que nos diga, bueno, tenés que salir del lugar, pero no sé si te va a ir mejor. Lo que sí sé es que vas a hacer lo que Dios quiere. Tenés que moverte a un lugar donde te vas a enfrentar con peligros, te vas a enfrentar con pruebas, te vas a enfrentar con dificultades, vas a poner en riesgo tus recursos, vas a poner en riesgo tu reputación, vas a poner en riesgo tu nombre, vas a poner en riesgo tu familia, vas a poner en riesgo todo lo que tenés. Vení que te invito. ¿Cuántos quieren ir a una fiesta así? Yo cuando me invitan a una fiesta digo, ¿qué hay para comer? ¿Cuánto va a durar? ¿Quiénes van a ir? Y si me atrae, voy. Pero una invitación a morir, una invitación a dar la vida, una invitación a gastarse por los demás, no es atractiva. Entonces Ageo y Zacarías, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener una palabra de Dios, porque lo único que rompe esa inercia en la cual el hombre se encuentra es una palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede romper eso. Solamente la palabra de Dios puede hablar a nuestro espíritu para que digamos, yo voy a hacer lo que Dios me pide y no importa que tengo que llevar a mi hijo. Lo maravilloso, porque conocemos la historia y esto es lo maravilloso, que ese altar del sacrificio inmediatamente se convierte en el altar de la provisión. Porque cuando estoy dispuesto a darlo todo, Dios está dispuesto a darnos todo. El mismo altar donde Abraham pone el sacrificio y está dispuesto a darlo todo, es el mismo altar que al instante se convierte en el altar de la provisión y Dios será el proveedor. Pero para eso hay que llegar al altar. A veces queremos la provisión sin ir al altar. Y primero hay que ir al altar para comprobar luego que ese paso de fe es lo que hace que Dios después añada todo lo que sea necesario. Y cuando hablamos de la provisión de Dios, principalmente hablamos de la provisión de su gracia. Principalmente. Y después Dios añade lo que Él quiere según su misericordia. Pero principalmente la abundante gracia de Dios, la necesaria gracia de Dios, la suficiente gracia de Dios para hacer la tarea que Dios nos pide que hagamos. Porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, la provisión sobrenatural es la de su gracia. La de su gracia que no se agota, la de su gracia que no se termina, la de su gracia que nos sostiene, una gracia que nos da fuerza, una gracia que nos da ánimo, una gracia que nos da fe y a veces en su misericordia una gracia que nos provee recursos sobreabundantes. Pero los recursos materiales solo dependen de la misericordia y de la soberanía de Dios. Lo otro es completamente abierto para todos
Cristo rompió el velo y abrió el camino para que una gracia sobreabundante de su presencia, su compañía, su cuidado y su protección esté sobre nosotros. Y ahí nos habíamos quedado, en Zacarías capítulo 2, al final. En el versículo 10, desde ahí retomo. Dice, el Señor afirma, canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Claro, les dice eso porque se van a ver y van a llegar y no van a estar llegando al Mediterráneo, a las Islas Canarias. No van a estar llegando y van a ver un mar azul, un ambiente templado, una comida mediterránea esperándolo. No, van a llegar y van a ver ruinas. Y entonces tiene que activar la fe y tiene que activar el espíritu. Y dice, entonces ustedes canten de alegría. ¿Por qué vamos a cantar si estamos en ruinas? Dirían ellos. ¿Por qué vamos a cantar si estamos peor que en Babilonia? ¿Por qué vamos a cantar si este lugar es peor que lo que estaba antes? ¿Por qué, Señor, voy a cantar si me mandaste a hacer una tarea y ahora lo que encuentro es problema, problema y problema? ¿Por qué voy a cantar? Canten de alegría porque voy a estar entre ustedes. Porque lo que nos asegura la presencia de Dios es cuando caminamos obedeciendo su voluntad. Y entonces el canto de alegría no es las circunstancias que están mejor, sino el canto de alegría es porque Dios vive con nosotros. Canten de alegría porque Dios está con ustedes. No mires las circunstancias, porque cuando mirás alrededor te confundís, pero cuando mirás adentro decís, el Señor está conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso? El Señor está conmigo. ¿No? Decilo para vos, el Señor está conmigo. Señor está conmigo. Por eso canten de alegría, porque Dios está con nosotros. Y eso es el llamado, dice, canten de alegría, porque el Señor decidió vivir con ustedes, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Y el 13 dice, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde Él habita. Y si Dios está viviendo en nosotros, tomemos conciencia, eso es guardar silencio, prestar atención, que el ruido del mundo no te aturda, que el ruido de tus preocupaciones no te aturdan, que el ruido de las palabras de la gente no te aturdan. Si vos sabés que Dios está con vos, apagá todos los ruidos y escucha al Señor. Apagá todos los ruidos. Las palabras internas, las preocupaciones internas, lo de afuera, lo que dicen los demás, las circunstancias, que si los senadores aumentan el sueldo, que si los sátrapas esos siguen comiéndonos, chupándonos la sangre o no. Apagá los ruidos internos, que lo podré hacer, que me duele, que tengo miedo, que lo que me pasa, apagá. Porque si Dios está conmigo, dice, tomen conciencia y escúchenlo a Él. Tomarnos un momento para escucharlo a Él. Un instante, una palabra, una mirada de Dios es suficiente para llenarnos de vida. Cantamos a veces por un minuto en su presencia, ¿no? Por un instante, momentos, un pequeño momento, solo tu mirada, decimos, Señor, solo tu mirada es suficiente. Solo con que nos mires es suficiente. Bueno, tomar conciencia de eso, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde Él habita. Dios siempre tiene algo maravilloso para llenarnos y darnos esa fuerza. Tomar conciencia de su presencia. Y entonces empiezan a aparecer o continuar las visiones de Zacarías. Esa visión donde lo ve a un hombre parado delante de Dios. Y tiene esa visión de ese hombre parado delante de Dios y un acusador que viene a decirle que esa persona no puede pararse en ese lugar. El acusador que dice, este está lleno de pecado. El acusador que siempre va a decir que vos no servís, que vos no podés, que vos no lo vas a lograr, que vos, y va a venir el acusador una y otra vez. Y a veces nosotros mismos somos los acusadores. A veces nosotros mismos nos auto boicoteamos.
Estamos delante de Dios y ya decimos, no, pero yo no puedo, Señor, pero yo no sé, ¿no? ¿Cuántas veces en la palabra encontramos hombres que Dios les habla y dice, pero yo no sé hablar? ¿Se acuerdan? Pero yo soy un niño, ¿no? Moisés diciendo, no puedo hablar, soy tartamudo. Jeremías diciendo, yo no voy a poder, soy un niño. A veces la mirada que tenemos de nosotros mismos nos boicoteamos a nosotros mismos. Y ahí está Dios diciendo, viendo esta mirada a través de Zacarías, un hombre. Y entonces un ángel que le dice a ese acusador, que el Señor te reprenda. Hay una batalla ahí entre ángeles, ángeles caídos y ángeles que están peleando por el Señor. Esa batalla espiritual que se libra siempre entre los ángeles caídos y los ángeles que pelean a favor del reino de Dios. Esa batalla es actual, esa batalla se da todos los días, esa batalla es permanente y esa batalla continúa hasta el Armagedón, hasta la batalla final. Hay un pleito angelical entre los ángeles caídos y los ángeles que pertenecen obedeciendo al Señor. Hay una batalla, hay una disputa. Tienen más poder y autoridad los ángeles, no esencialmente porque ontológicamente tienen el mismo poder, pero sí tienen el poder porque tienen la palabra de Dios. Y lo que vence no es su poder ontológico, porque en fuerza y en capacidad son similares, pero lo que tienen es la palabra de Dios, lo que tienen es el destino que Dios le da a los ángeles que siguen obedeciendo. Por eso le vencen, por eso perseveran, por eso pelean. Por eso la victoria la tienen ellos y por eso hay una batalla todo el tiempo. No solo los profetas, no solo las palabras de Dios que nos quieren movilizar, sino los ángeles que están peleando a favor de nosotros todos los días. No lo vemos, no nos damos cuenta, pero hay ángeles que están todo el tiempo peleando a favor de nosotros, peleando y frenando muchas veces las maquinaciones del enemigo y peleando en contra de todos esos demonios que quieren destruirnos, porque si ellos pudieran nos sacarían la vida, pero no pueden, primero porque la gracia de Dios está sobre nosotros, porque Dios es el que determina nuestra vida, pero además muchas cosas porque los ángeles están dispuestos a favor de nosotros para pelear por su iglesia. Dios puso a favor. Yo no tengo un ángel de la guarda, yo tengo al ángel de Jehová que es el Señor y además un montón de ángeles que están a disposición cada vez que le voy a servir y cada vez que clamamos Dios envía a sus ángeles. Yo no necesito un ángel de la guarda, yo no necesito que alguno de mis difuntos me cuide, yo tengo quien me cuide y es el Señor del cielo y la tierra. Hermano, vos no necesitas que un difunto te cuide, eso no es bíblico. Dios no quiere que nosotros invoquemos a nuestros ancestros para nuestro cuidado. Eso no es bíblico. Los que mueren no se convierten en ángeles, los que mueren van a presentar su espíritu al Señor y el Señor determina si pasan a su presencia o no. Y eso lo determina Dios por su soberanía y por su poder. Y a veces lamento desmitificar eso porque sé que es un tema sensible, pero no podemos cambiar la teología porque sea sensible. Los que partieron no están para cuidarnos, están para descansar. Los que están para cuidarnos es el Señor y todos los ángeles que Él ya los creó. Así que las personas no se convierten en ángeles cuando mueren. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la teología de la angeología de este tiempo y de mucho tiempo. Así que sacate esa imagen. Mi papá, mi mamá, sé que es sensible, pero te lo tengo que decir de esta manera porque es bíblico. Mi papá me va a cuidar, mi mamá, mi hermana no te va a cuidar, déjalo que descanse, que está descansando. Dios dijo que yo te voy a cuidar. No necesitas invocar a nadie que te cuide, Dios te va a cuidar. Y el que estuvo con vos o el que ha vivido con vos te ha cuidado y te ha mostrado su amor y ahora que descanse de sus obras y que disfrute de la presencia de Dios. Si está con el Señor, que disfrute de la presencia de Dios, no tiene que hacer ningún esfuerzo más. Ya lo hizo cuando estuvo en vida. Y ha sido maravilloso y bueno los que hemos tenido personas que hemos amado y que nos han cuidado. Yo no sería capaz de decirle ahora, papá, cuídame del cielo. Mi viejo me cuidó en la tierra todo lo que pudo y hizo mucho más de lo que yo esperaba. Ahora quiero que descanse de sus obras. Y le doy gracias a Dios porque no lo manda a Él que me cuide, sino que mi papá del cielo ahora es el que me cuida. El que siempre nos ha cuidado. Y un tiempo necesité un papá en la tierra y me lo proveyó. Pero mi papá del cielo es el que me cuida, ¿se entiende? Tenemos que tener claro quién es el que pelea. Y los ángeles son los seres que Dios ya creó.
Así que el hombre no se convierte en ángel. El hombre sigue siendo hombre. Ya Dios creó a los ángeles. Y hay un montón de ángeles que están peleando como acá. Un ángel peleando cuando yo estoy delante de la presencia de Dios y viene el acusador y hay otro ángel que lo reprende. El Señor te reprenda, le dice. Porque los que tenemos autoridad para usar el nombre del Señor para echar a los demonios somos los hombres. Los ángeles no tienen esa autoridad. Solo los ángeles pueden echarlo y diciendo, yo no te puedo reprender, que el Señor te reprenda, le dice. Y Dios nos dio a nosotros de luego la capacidad, y ahí estaba para echarle a los demonios, y ahí estaba Josué. Y claro, dice, sí te veo como un carbón arrancado de las brasas, como que te estás consumiendo. Y te veo con ropas sucias, está delante de Dios, y sí, esa es la realidad. Me llama la atención que le diga que está con las ropas sucias, porque era el sumo sacerdote. No era cualquier persona, un pecador del mundo. Era el sumo sacerdote. Pero para Dios, en la presencia de Dios, estaba con las ropas sucias. Porque todos necesitamos ser limpiados por el Señor. No importa el rol que ocupemos, no importa la posición que tengamos, no importa la responsabilidad que Dios nos haya asignado, no importa la función que estemos cumpliendo, todos necesitamos ser limpiados por el Señor. Y entonces, en esa visión, Zacarías ve y dice, sáquenle esas ropas gastadas, esas ropas, claro, eran ropas sucias, y acá puedo hacer una inferencia para salvar un poco el honor de Josué, que capaz que no era su pecado, capaz que era ropa sucia de su trabajo, capaz que era ropa sucia porque venía a trabajar, capaz que era la ropa del cansancio, del desgaste de la tarea, porque también la ropa se estropea cuando uno la usa, cuando uno trabaja con ella, cuando uno hace un esfuerzo y a veces es la única ropa que tenés y a veces la usás hasta que no da más. A mí me encanta usar la ropa hasta que no da más y mi esposa me reta por eso. Y me encanta gastar, ver cómo se va gastando, pero hay un desgaste que tiene un sentido. No como aquellos que se compran ropa nueva y ya la compran rota, porque no la van a romper en su vida. Entonces la rompen antes de ponérsela. Porque jamás en su vida van a romper la ropa laburando. Y ahí estaba hecho. Y entonces necesitaba ropa. Dice, sáquenle esa ropa de luto, de muerte, de desgaste y pónganle ropa de fiesta. Porque ahora están delante de la presencia de Dios. Siempre que venimos a la presencia de Dios, Dios nos pone nuevas vestiduras. Dios nos pone ropa de festividad. Dios nos limpia. Dice, límpienlo. Y ahí habla de esa búsqueda de la santidad. Josué, el sumo sacerdote, que sabía su función, que venía de un linaje sacerdotal, que entendía lo que era estar en la presencia de Dios, porque era la única persona que podía acceder a la presencia de Dios de todo el pueblo. O sea, era alguien que conocía la importancia de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, él también necesitaba ser santificado. ¿Cuánto más nosotros, que a veces no tomamos conciencia, pero ahora dice, tengan conciencia que Dios vive en ustedes, por lo tanto, santifíquense. El llamado a la santidad es un llamado a respetar el honor de Dios. El llamado a la santidad es un llamado a dignificar el nombre de Dios. No simplemente es un llamado para mostrar la pureza, no es un llamado para convertirnos en moralistas, es decir, mirá qué bueno que soy, mirá qué cosas que tengo yo. El llamado a la santidad no es un llamado a la soberbia. El llamado a la santidad es un llamado a dignificar el nombre de Dios. Porque si soy hijo y Él es santo, entonces Él merece ser dignificado con mi vida. El llamado a la santidad es un llamado al honor. Es un llamado a las personas a ser honorables, a ser dignas y a dignificar a quien lo llama y a darle honra a quien lo llama. Así que el llamado a la santidad no es un llamado para tu beneficio, sino que es un llamado para glorificar y honrar al que te llama. El llamado a la santidad es un llamado a dignificar a quien nos ha llamado, a honrar a quien nos ha salvado. Y entonces me vuelvo santo, no para creerme superior y entonces mostrar el error de los demás.
No me santifico para señalar con el dedo como un moralista que le muestra el error a los demás. Me santifico porque Dios merece ser honrado. Me santifico porque Dios merece ser glorificado. Me santifico porque quiero dignificar al que me llamó. La santidad es una respuesta para honrar al que me llamó. Y por supuesto que nos hace bien. Y por supuesto que nos purifica. Y ahí está Dios purificándolo. Y luego le dice, una vez que está santificado, le dice, cuidá. Dice, luego el ángel del Señor le dice a Josué, verso 7, esto dice el Señor, anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Cuidá la obra y servime. Dice, si lo haces así, quedarás encargado de mi templo, cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. Cuando entramos en esa dimensión hay un llamado a la obediencia y un llamado al servicio. Y entonces dice, yo te voy a usar, quiero que me sirvas. Y quiero hacer una breve aclaración, no sé si breve, pero una aclaración. Cuando hablamos de servir a Dios, muchas veces se piensa que servir a Dios es predicar, es estar en una administración, y eso es parte del servicio a Dios, sí, claro que es servicio a Dios. Ejecutar un instrumento para que podamos cantar, claro que es servicio a Dios. A veces tener una palabra y llevar una palabra y hacernos, claro, es servicio a Dios. Pero eso no es solo servicio a Dios. Servicio a Dios es mucho más grande. Y a veces reducimos que para servir a Dios hay que estar comprometido en alguna actividad cúltica. Se puede servir a Dios sin tener responsabilidad en una actividad cúltica. O a veces pensamos que servir a Dios solo trabajar en alguna actividad eclesiástica, para ampliarlo un poquito más, no solo cúltica, sino eclesiástica. Pero Dios nos llama a servirlo y el llamado del servicio es mucho más grande que solo una actividad cúltica o algo más, una actividad eclesiástica. El llamado a servirlo a Dios es un llamado a servirlo en todo lugar y en todo momento. Nosotros, Dios nos llama a ser siervos en todo lugar y en todo momento. Servir a Dios, lo dice Pablo tan claramente en Colosenses capítulo 3, 23. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Se cuenta que estaba Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, allí arriba, y estaba metido con un detallecito de la pintura, y el ayudante le dice, disculpe maestro, ¿por qué está tanto tiempo abocado en ese detalle si de allá abajo nadie lo va a ver? Y él dice, estoy abocado en este detalle porque Dios sí lo va a ver. Y él sirvió con su talento tremendo, lo que era Miguel Ángel. Y a pesar de ese talento y esa capacidad enorme que Dios le dio para hacer semejantes artesanías y semejantes pinturas, cuidó los detalles porque él, aunque estaba obligado a veces, ya estaba amenazado a veces, y aunque no le pagaba lo que correspondía, él lo hacía para Dios. No sé si es cierto, es una historia que se cuenta en los libros y la relato, pero sea cierto o no, lo que sí es verdad del principio, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y entonces nuestro servicio, nuestro lugar de servicio puede ser nuestro lugar de trabajo. Y entonces cuando trabajo, ya no trabajo solo para mi patrón, para mi jefe, para mi empresa, para la multinacional. Trabajo y lo hago bien porque lo hago como para Dios. Cuando estoy en mi casa atendiendo a la familia, cuidando a mis hijos, a los nietos, no lo hago solamente porque hay necesidad económica, porque no me queda otra, sino que lo hago como para Dios y no para los hombres. Aunque sea mi hija, mi hijo el que me pidió que le cuide al nieto, o sea mi esposo o mis hijos que me piden que le haga la ropa, que le lave la ropa, que haga la comida, no lo hago solo para ellos, lo hago como para Dios. Y entonces la dimensión del servicio cambia porque uno lo hace como para Dios. Entonces cuando estoy en el lugar, en mi negocio, estoy en un lugar comerciando con la gente, hago las cosas bien porque lo hago como para Dios
Y si tengo que vender algo, le voy a dar el mejor producto y lo adecuado, y no voy a buscar que las personas se endeuden de más en el producto que le vendo, sino que tenga el producto que sea adecuado para la persona, y no le voy a enchufar algo más para ganar más, sino que lo voy a hacer porque estoy sirviendo no a la persona, sino también a Dios. Una ética que nos da el servicio cuando tomamos la dimensión de que todo lo que hacemos para servir a Dios, entre la gente, las actividades, la familia, cuando estoy con los amigos, en el club, en cualquier lugar, como para los hombres no, sino como para Dios. ¿Sabes qué? Abraham, que nos mencionaba hoy Nati, Abraham, ¿qué era? Un ganadero, se dedicaba a criar ganado. Y él sirvió a Dios criando ganado, obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios quería y manteniendo fiel, pero él criaba ganado. No era alguien apartado en el ministerio. ¿Quién era Daniel, el gran profeta Daniel? Un trabajador del Estado, un funcionario del Estado. Daniel tuvo poca interacción con la gente, fue un estadista, una persona de Estado, un funcionario de Estado. Trabajó para reyes, para Nabucodonosor, para Darío. Él fue una persona, ¿y qué era? Él era el asesor de Nabucodonosor, el asesor de Darío. Era un hombre de Estado, un funcionario de Estado, y a la vez fue el gran profeta. ¿Ves? Entonces las funciones que Dios nos da y los dones que Dios nos da se ejecutan en el lugar donde Dios nos pone. Dios no le puso un ministerio para que recorra el mundo a Daniel. Lo metió como funcionario de Estado y desde allí fue un gran profeta para las naciones. El apóstol Pablo, que era constructor de viviendas, y como constructor de viviendas agarró su trabajo y su emprendimiento y recorrió casi todo Asia Menor, construyendo viviendas, y que fue el gran misionero que plantó obras por todos lados. Pero era un constructor de viviendas. ¿Ves? Con la tarea que Dios te da, podés edificar el reino de muchas maneras. Servir a Dios en todo momento y servir a Dios en todo lugar. Porque dice que el servicio es como una señal profética. ¿Cómo es esto? ¿Cómo el servicio se convierte en una señal profética? El servicio se convierte en una señal profética porque está manifestando algo de la gloria de Dios en nosotros. Cuando servimos en esta dimensión de hacer las cosas en el lugar donde Dios nos pone como para Dios, estamos expresando algo del carácter de Dios y estamos mostrando que Dios se está formando en nosotros. Entonces hay una doble señal profética donde mostramos la gloria de Dios, donde mostramos que Dios tiene un carácter excepcional, donde mostramos el carácter de Dios en la tarea que realizamos, pero a la vez estamos mostrando que ese carácter está siendo formado en nosotros. Por eso podemos ir un paso más, por eso podemos ir 1 kilómetro más, por eso podemos dar un poco más, porque algo del carácter de Dios está siendo formado en nosotros y se hace visible en nuestra vida que Dios está con nosotros. Entonces hay una doble manifestación profética. Por un lado, el carácter de Dios que se manifiesta porque eso que se hace es excelente, pero por otro lado, que Dios está siendo formado en nosotros. Entonces el servicio tiene una anunciación profética. Servir a los demás es una anunciación profética. Servir a los demás es un acto profético donde manifiesto el carácter de Dios en la excelencia de lo que hago y donde manifiesto la gracia de Dios sobre mi vida, formándose a través mío, dejándose ver a través mío, que se vea Cristo en nosotros, que Dios sea conocido a través de nuestra vida. Y eso es una anunciación profética, porque un día Cristo va a completar esta tarea. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo sea completado en nosotros. Mientras tanto, ¿cómo se pule eso? Sirviendo. Entonces no es solo servicio, no es solo cubrir una necesidad. Esa es lo más básico, lo más llano y que hay que hacerlo. Pero es mucho más que eso. Es glorificar a Dios. Y es tener una anunciación profética de la gloria de Dios y del obrar de Dios en mi vida.
Por eso le dice, escucha bien, Josué, tú que eres el sumo sacerdote, y que escuchen bien todos ustedes, tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos ustedes son como una señal profética. Y a la vez, el servicio como señal profética muestra a aquel que sirvió a la humanidad muriendo. Y entonces uno dice, ¿por qué servís? ¿Por qué te gastás? ¿Por qué tenés una acción donde vos estás gastándote, donde vos estás dando? ¿Por qué lo haces? Porque aprendí de mi maestro que dio todo para servirme. Y entonces hago una anunciación profética señalando a la cruz. Pero también hago una anunciación profética diciendo, ese que estuvo en la cruz un día va a volver. El siervo va a volver a reinar. Y entonces el servicio cobra una dimensión sobrenatural. Y entonces servir ya no es solamente cubrir una necesidad. Servir es mucho más que eso. Glorificar a Dios, manifestar el carácter de Dios excelente, ver que la obra de Dios se manifiesta en nosotros y que Cristo está siendo formado, mostrar al que sirvió por excelencia, que fue Jesús, y anunciar que Él vuelve, el retoño vuelve, el sol naciente volverá como sol de justicia. Nuestro Dios que vuelve, el siervo vuelve a reinar. ¿Ves todo lo que significa servir a Dios? Por eso le dice Zacarías en esta visión a Josué, andá y obedecé y hacé todo lo que Dios te pida que hagas. Por eso llamamos a la obediencia a la iglesia. Y ahí arranca con la otra visión donde lo vea a Zorobabel. Pero lo primero que ve es un candelabro lleno de aceite. Y todos sabemos lo que significa. El candelabro lleno de aceite es que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Tan profundo y tan simple como eso. Cada día le tengo que decir, Señor, lléname de tu Espíritu. Cada día, muchas veces le tengo que decir. Porque a veces me vacío para enojarme, a veces me vacío porque me cansé, a veces me vacío porque alguien me generó un problema, me tengo que parar un cachito y decir, Señor, lléname de vuelta de tu Espíritu, pues me vacié. Se me voló algo, se me voló la paloma, me agarró y ahí, Señor, ahí me detengo un instante, me aparto un minuto, me encierro en un lugar, detengo el auto, me freno un instante. Ser lleno del Espíritu es un instante donde tomo conciencia de Dios, me pongo, Señor, limpiame y llename de nuevo de tu Espíritu, porque no puedo seguir caminando más. Y si doy un paso más vacío, voy a hacer desastre. Necesito que me llenes y ahí llenarme del Espíritu. Por eso la llenura del Espíritu es una acción constante. El bautismo del Espíritu es una acción inicial, pero la llenura es una acción constante. Todo el tiempo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo no puedo esperar hasta el domingo que venga el culto para llenarme. Porque el que hace eso anduvo toda la semana vacío. Y te llenás y capaz que te llenás ahora y dentro de una hora te encontraste un problema en tu casa y se te fue toda la llenura. Y entonces tenés que esperar hasta el otro domingo. No. Por eso algunos dicen, no, hagamos culto el lunes, hagamos culto el martes porque necesito todos los días ser lleno. No, es que vos tenés que entender que vos podés ser lleno en tu experiencia personal. Que todos tenemos que entender que tenemos que conectarnos con Dios todo el tiempo. Por eso el llamado a la oración no es a orar un momento. No es que Dios nos llama a tener un tiempo de oración. Yo no creo en el tiempo de oración. Nunca creí en eso. Yo creo en el llamado de Dios a orar sin cesar. El mandamiento no es separen un tiempo. El mandamiento es oren sin cesar. Todo el tiempo conectándonos con Dios, en cada momento, en cada situación. Y hay momentos, claro, que separo de manera intencional, porque en esa oración tengo meditación, y en esa oración entiendo algo más de la revelación, y en esa oración profundizo en la palabra, y necesito estar aquietado de todo movimiento, de todo pensamiento, y meterme en la profundidad de eso, sí. Pero después salgo de ahí, ¿qué hago? Dejo de orar, no, todo el tiempo en conexión. Entonces, estar todo el tiempo conectados con Dios. La vida de oración no es, tengo un momento de oración intenso a la mañana y después sigo. No, es orar sin cesar, todo el tiempo conectarme con Dios. ¿Y cómo hago? Estar sensible, porque en las circunstancias de la vida Dios nos usa todo el tiempo.
y estamos sensibles a Dios y Dios nos puede usar en cualquier momento, cualquier situación. Y entonces nos conectamos con Dios todo el tiempo. Y esta es la gran maravilla que tenemos gracias a la obra de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos acceso, libre acceso a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Ya no hay un velo que nos separa, ya no hay nada que nos distancia. Podemos acercarnos en el nombre de Dios y tenemos acceso inmediato a su presencia cuando vamos en el nombre de Dios. Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, no con altanería, no con soberbia, no con engreimiento, sino con humildad, con sencillez. Decimos, Señor, acá vengo, te necesito. Y ahí entramos y Dios nos llena. Al corazón humilde, al corazón humillado, no lo desprecia el Señor, sino que hay algo que le gusta a Dios, es ver personas que todo el tiempo, y lo podemos hacer muchas veces al día, y es maravilloso y casi es una constante y todo el tiempo. Y a veces te fuiste y dices, oh, Señor, te necesito, y me paro 30 segundos, un minuto, me freno. Yo muchas veces uso cuando me muevo de un lugar a otro, que me meto en el auto y quedo solo ahí un instante, un minuto, 2 minutos, y ahí aprovecho ese momento antes de arrancar el auto, porque a veces cuando arranco ya se me va el espíritu. No, antes de arrancar, ahí un momento me conecto. No, se supone que también cuando viajamos bendecimos a los que están alrededor, ¿no? Aprovecha tus viajes para orar. Aprovecha tus viajes en el vehículo o en el colectivo para orar. Y entonces andas bendiciendo a la ciudad. Y entonces tú te pones música cristiana ahí o en el auricular. Entonces cuando viajás, pues mirás a la ciudad, mirás a la gente y decís, Señor, bendice esta casa. ¿Quién estará en esta casa? ¿Quién estará en este lugar? ¿Quién estará? Y que está, cuando estás todo el tiempo en esa relación, pero no es que te estás distrayendo, también sabes dónde te tenés que bajar. Y sabes también que tenés que hacer una tarea, y cuando estás haciendo la tarea y haciendo tu trabajo no te distraes, pero estás atento en el espíritu. Y entonces eso es lo que te hace crecer todos los días. La llenura de Dios permanente. Claro, no nos sale siempre, ¿vieron? No me sale siempre, no sé a ustedes, pero a mí no me sale siempre. A veces no estoy lleno de Dios, estoy solamente lleno de comida, pero no del Espíritu. A veces estoy lleno de problemas, a veces estoy lleno de preocupaciones, a veces estoy lleno de conflictos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué le dice? Llenate, le dicen ahí en el capítulo 3, en el capítulo 4, llenate como ese candelabro, y le dice, recordá a Zorobabel, verso 6 del 4, este es el mensaje, no depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor. Recordá que no son tus fuerzas las que abren el camino, que es el Espíritu. Recordá que es el Espíritu. Dice, nunca te olvides de eso. Llenate del Espíritu y recordá. Pero una vez que tengo conciencia de eso, ¿qué hago? Dice, ahora actúa. Porque si solamente me lleno del Espíritu para contemplar la maravilla de ser lleno, no es lo que le dice, así como le dice a Josué serví, a Zorobabel le dice, y ahora enfrentá lo que te quiere llenar. Porque si no sos lleno del Espíritu, vas a ser lleno de problemas, de preocupaciones, de angustia, de temores, de lo que va a pasar. Y entonces, ahora que estás lleno del Espíritu, ¿ahora qué hace? Ahora hace guerra espiritual. Ahora que estás lleno del Espíritu, ahora enfrenta los problemas. Porque los problemas hay que enfrentarlos lleno del Espíritu. Ahora que te llenaste, agarrá y decile, hay como dice, ahora que yo sé que no soy yo, sino que es el Espíritu, que no son mis fuerzas, sino que son las de Él, parate y decile, ¿quién sos vos, gran montaña que estás delante mío? ¿Quién sos vos, montaña, para detenerme? Ahora, lleno del Espíritu, enfrentás a la montaña. Enfrentás, la montaña eran los escombros que ves. Ahora, ¿quién sos vos, ciudad derribada, llena de escombros? ¿Quién sos vos? Animarte a enfrentar esa montaña de problemas, esa montaña de preocupaciones, esa montaña de deudas, esa montaña de oposiciones, de crítica, de tareas, de cosas por hacer. A veces la montaña de desinterés, de la apatía, de la injusticia, y entonces pararte lleno del Espíritu para decir, ¿quién sos vos, gran montaña? Y luego animarte a decir en el Espíritu, quedarás como una llanura.
montaña, vas a desaparecer. ¿No dijo Jesús eso? Que al que tuviere fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, trasladate, y el monte se iba a trasladar. Es lo que dice Zacarías, montaña, vas a quedar como una llanura. Montaña de problemas, montaña de preocupaciones, montaña de angustia, vas a quedar como una llanura porque ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Y entonces haces la guerra espiritual, haces la batalla, haces la acción espiritual. Dice, vas a quedar convertida en llanura delante de Zorobabel, porque él sacará la piedra principal. Y entonces Cristo, el retoño, el sol naciente, va a estar ahí. Cristo va a ocupar el lugar. Y entonces ahí Cristo se hace primero. Ahí entonces cuando Cristo ocupa el centro. Ahí entonces cuando le damos el reinado a Cristo. Ahí entonces cuando le damos el gobierno a Cristo. Cuando llenos del Espíritu Santo enfrentamos la montaña. Y entonces decimos, pero ahora esa montaña desaparece, pero no queda. Ahora viene la piedra principal. Y todos decimos, qué hermosura. Ese es Cristo. Esa piedra principal es Cristo ahora ocupando el lugar. Ocupando el primer lugar en mis emociones. Ocupando el primer lugar en mi familia. Ocupando el primer lugar en mi trabajo. Ocupando el primer lugar en cualquier lugar donde estoy. Por eso yo no miro esa manera lógica de decir, bueno, primero Dios, después la familia, después el servicio, después la iglesia, después el trabajo. No, para mí no es así, para mí son círculos concéntricos. Es primero Dios, siempre primero Dios en la familia, primero Dios en el trabajo, primero Dios en el servicio, en todo lugar primero Dios. No es que está primero Dios y todo lo demás lo hago yo, no. Siempre en todo lo que haga, primero tiene que estar Dios. La principal, la piedra, porque es esa piedra, es ese fundamento que tengo que poner, para que ahora al estar ese fundamento, cuando está la piedra principal, no puede crecer el desinterés, no puede crecer la apatía, no puede crecer la injusticia, no puede crecer la maldad, porque ya hay un fundamento puesto. Y ese fundamento es Cristo. Y cuando está Cristo, no crece otra cosa más que Cristo, más que su obra, más que su carácter, más que su fruto. Y dice, ahora lleno del Espíritu Santo, actúa en fe. Lleno del Espíritu Santo, hace tu batalla. Lleno del Espíritu Santo, hace tu pelea. Lleno del Espíritu Santo, decile a las montañas que va a ser convertida en llanura. ¿Te animás? Para eso nos llenamos del Espíritu cada mañana que nos reunimos, cada tarde que nos reunimos. En cada momento que estás con Dios. Tómate un momento ahora con Dios, personal, íntimo. Vos sabés cuál es la montaña que tenés que enfrentar. Vos sabés cuál es la montaña que en este momento te está molestando. Y animate en el nombre del Señor a decirle, ¿quién sos vos, montaña, para detener lo que tengo que hacer? ¿Te animás? Si lo vas a hacer, ponete en pie, con cara de enojado, con cara de malo. Peleate con los demonios que han hecho una montaña alrededor tuyo y que quieren detenerte. Y en el nombre del Señor, vos que sos un hijo de Dios, vos que fuiste limpiado por el Señor, que ya no tenés ropas sucias porque la presencia de Dios te limpió, que ya no vas con tus fuerzas porque no sos vos, es el Espíritu de Dios en vos, porque no es tu palabra, porque no es tu voz, porque no es tu personalidad, porque no son tus fuerzas, porque no es con fuerza, sino con el Espíritu, dice el Señor. No es con carro, no es con ejército, sino con su Espíritu. Por eso nunca podrías vencer la montaña vos. Es el Espíritu de Dios que está en tu vida. Nunca tu personalidad, nunca tu capacidad, nunca tus fuerzas. Es Dios en nosotros. Por eso ahora me lleno de la gracia y del Espíritu de Dios. Me lleno de la gracia y del favor de Dios. Me lleno de la presencia y del amor de Dios. Me lleno de la misericordia y del perdón de Dios.
me lleno de la bondad y de la justicia de Dios, y lleno de su gracia, y lleno de su carácter, y lleno de su espíritu, y lleno de la pasión y del propósito y de la misión y la tarea, y lleno de Él. Disfruto de ser lleno. Oh Rey, gracias. Gracias por llenar nuestra vida. Gracias por llenarnos, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias por llenarme con tu presencia. Gracias por llenarme con tu gracia. Gracias por llenarme con tu espíritu. Gracias porque me doy cuenta que no soy yo, que ahora vive Cristo en mí, el poderoso gigante, el que vence en las batallas, el que habla y la tierra se calla, el que conmueve los cimientos de la tierra, el que puede cambiar la situación de una historia en un instante, el que puede derrotar la muerte, el que puede calmar la enfermedad, sanar la enfermedad, el que puede calmar la tormenta, el que puede hacer que una noche se convierta en un día, el que puede hacer que un día sean como 1000 años y 1000 años como un día, el que puede cambiar el curso de las situaciones, el que hace que en un desierto haya un río, el que hace reverdecer en medio de la sequía, el que pone plantas verdes en medio de un desierto, el que hace un lugar, un vergel en un lugar abandonado, el que le dice a una ciudad en ruina, serás edificada. Ya no será llamada más ciudad en ruina, sino que será llamada ciudad bendita. El que hace que las cosas puedan ser modificadas. Él es el mismo que nos llena a nosotros. Por eso, ahora con la gracia y con el amor y la misericordia, nos paramos frente a la montaña y le decimos: montaña, no tenés autoridad sobre nuestra vida. ¿Qué vas a hacer, montaña? Vas a quedar hecha una llanura. Y en el nombre de Jesús, montaña, vas a ser corrida delante de mi vista. Vas a ser corrida delante mío. Y en el nombre de Jesús yo corro a la montaña. Porque si tengo fe como un grano de mostaza, le digo a esa montaña: vete al mar, y se va al mar. Y ahora en el nombre de Jesús, enfrenta tu montaña. Enfrenta tu montaña. Y decirle: ¿qué tenés, montaña, conmigo? Vas a ser convertida en llanura. Decile a tu montaña: vas a ser convertida en una llanura en el nombre de Jesús. Y sobre ese lugar, ahora, la piedra fundamental. Y sobre ese lugar establecemos a Cristo. Y sobre ese lugar anunciamos a Cristo. Y sobre ese lugar decimos: Cristo será edificado, su reino será edificado. Y en ese lugar que antes había una montaña, ahora está el reino de mi amado Cristo. Y ahora está Cristo reinando. Ya no me gobierna la montaña, nos gobierna Cristo. Y ahí está su reino. Y ahí está Él. Y ahí está Él. Maravilloso, Señor. Por eso la palabra dice: canten de alegría, porque Dios está con ustedes. Maravilloso, Señor. Maravilloso, Señor. Maravilloso, Señor. Sí, Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey.
Más allá de ese momento puedo ver y creer que no hay nada que temer. Que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios. Lo grande que eres, Dios. Lo grande que eres, No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, es el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres. Volví a decir, el no hay Rey. nada, no hay nada. Montaña, no vas a hay poder. nada que pudiera separarnos. Montaña serás puesta en No llanura. hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. Que tú, mi Dios, eres el Rey. Que tú, mi Dios, eres el Rey. Y lo maravilloso de que somos un cuerpo es que cuando uno puede vencer a una montaña, pero al otro todavía le está costando, le puede decir: yo te presto mi topadora, yo te doy mi máquina, yo te doy mi pala, yo me pongo al lado tuyo y también voy a hacer que tu montaña desaparezca. Así que abraza a alguien al lado, decirle: yo voy a ayudarte también con tu montaña. No solo me voy a ocupar de la mía, sino que te voy a ayudar con la tuya. No solo voy a ponerme con tu montaña, no solo voy a pelear por tu montaña, sino que también voy a pelear por la de aquel y la de aquel y la de aquel. Y entonces no es solo pelear con mi amigo, sino también pelear por la montaña del desconocido. Porque con mi hermano me nace más fácil. Pero hay gente desconocida en la calle que tiene montañas. Hay gente que está en la calle que tiene un montón de montañas. Y ellos no tienen nuestra fe, no tienen nuestro espíritu, no tienen nuestras fuerzas. Y entonces tenemos que ir a pelear para deshacer las montañas de aquellos que no tienen forma de pelear. Así que pelea por tu montaña, ayuda a tu hermano, pero también acordate de los que están afuera, que necesitan que su montaña desaparezca. Contigo quiero estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es vida eterna.
En fe me levantaré, sus pies y manos yo seré, mi vida mostraré, vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación, quiero más de ti, más de ti, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación, quiero más de ti, más de ti, quiero más de ti, más de ti. Amén. Amén. Que así sea. Salí con tu máquina topadora y que Dios convierta en llanura todas tus montañas. Que Dios te bendiga.